Hoy te traigo un popurrí de noticias de la actualidad turca, las que a mí me han llamado más la atención esta semana y quería contároslas. Y vamos a empezar con una pareja que ha estado intentando, como digamos, mantenerse fuera del foco mediático, pero obviamente están dentro del foco mediático. Y estoy hablando de Çağatay Ulusoy y su novia muy polémica últimamente, Alihan Marvora. Seguramente hayáis escuchado mucha polémica en torno a esta pareja, que lleva un tiempo saliendo, aunque siempre se ha mantenido un perfil bajo, y ha habido mucha polémica, como digo últimamente, con la actriz y novia de Çağatay, porque se rumoreaba, las malas lenguas o los rumores decían, que ella había tenido que ver en que Çağatay no quisiera seguir para adelante con el proyecto de la serie de Refruya, cosa que para mí es totalmente un rumor que en realidad no tiene mucho peso. Çağatay es cierto que ha podido no querer seguir en el proyecto, como muchos actores les pasa en sus series, pero también se dice, y es obvio, que la trama de la serie se volvió un poco densa, y esto pues quizás llevó a la decisión de cancelar la serie un poco antes de lo que se pensaba. No que la novia de Çağatay se puso celosa por Demet Özdemir, la compañera de Çağatay en el Refruya, y por eso Çağatay dijo que no quería seguir con la serie. No sé, eso me parece un poco más rebuscado de la cuenta. No sé qué opináis ustedes. Pues bien, esta semana ha sido fotografiada esta pareja con gestos de cariño en una boda. Resulta que Çağatay y Alihan asistieron como invitados a una boda en plan parejita y fueron fotografiados con la gente de la boda, y aparte pues fueron fotografiados con Çağatay abrazando a su novia en actitud cariñosa. Recordar que esta relación se dice que empezó en 2024, cuando terminaron de grabar la serie de Cubra, que participaron ambos actores, y ahí se conocerían y ahí surgiría el amor. Así que bueno, ¿os gusta esta parejita o no? ¿O estáis en plan como mucha gente que parece que odia a la actriz? A mí me gusta, me parece una buena pareja. Çağatay sabemos que siempre ha sido muy querido por el público, pero ella, la actriz Alihan Marvora, parece que no tanto. Bueno, y hablando de actores queridos por el público, tenemos una noticia del actor Doğukan Güngör. Recordemos, actor que estuvo participando durante varias temporadas en Kissy Sherbeti, Sorbete de Arándanos, y que tuvo que dejar la serie, desgraciadamente, por unos asuntos de unos análisis que le sacaron, si recordáis, en los que decía que había consumido sustancias, y lo quitaron de la serie. Aunque a otros actores no los han quitado, a él lo quitaron. Bueno, pues este actor estuvo hace poco cumpliendo su servicio militar, el que es obligatorio en Turquía, y muchos actores lo hacen en vez de en tanto tiempo, están durante 20 y tantos días porque pagan por tener un servicio militar más corto. Bueno, pues el actor ha pasado ya su servicio militar, lo ha finalizado con éxito y regresa justo para ahora empezar a grabar la nueva serie que se emitirá en la nueva temporada de otoño, Haysijet. El actor, después de haber estado 20 y tantos días, creo que 24 días en el ejército, vino con 9 kilos menos, estuvo en SESME y en su llegada declaró a los medios que fue una experiencia que fue muy buena, que le enseñó mucho y que conoció como a muchos tipos de personas, muchos tipos de personalidades, que eso le viene súper bien como actor, y que incluso cuenta pues que hizo buenos amigos. Aunque se destacó que el actor pues había perdido 9 kilos durante su servicio militar, para mí, yo veo la foto, yo no noto tampoco mucha diferencia. Quizás lo haya perdido los 9 kilos de forma repartida, porque claro, si ha ejercitado todo su cuerpo, ha comido bien, pues ha perdido quizás los 9 kilos de forma distribuida y de forma bastante sana. Se le ve bien, no se le ve un cambio súper grande, pero se le ve bien. Por cierto, quería mencionar que la serie Haysijet, Dignidad, que es como digo para el otoño, se sabe ya que Doğukan va a tener el papel de Mehmet, y que la historia pues girará en torno a una familia poderosa, una familia influyente del país, que comenzará por supuesto a derrumbarse por secretos, cosas que ocurrirán y traiciones. El actor protagonista pues irá acompañado de una protagonista femenina, que será la actriz Beriz Öztürk, que interpretará a Simay. En torno a estos protagonistas, a Mehmet y a Simay, pues se vivirá una historia de amor en la que participarán los secretos familiares y las traiciones. Veremos si es una serie más de drama intensa y de amor o tiene algo curioso. Se emitirá en Canal D, que no lo he dicho. Y una noticia muy buena para los seguidores de la serie Rosas y Pecados. Güler Begunerler
La serie, que ha acabado recién su temporada primera, van a tener, por supuesto, en Turquía temporada 2 que empieza en septiembre, e incluso ya ha sido vendida a otros países, entre ellos España, que la está anunciando que la van a emitir. No se sabe si septiembre, octubre o por ahí, o un poco más adelante, pero sí o sí, se sabe ya que la han anunciado, que se va a emitir con el nombre de El Secreto. ¿Y cómo nos han introducido esta serie de El Secreto, la cadena Antena 3, que es la que va a emitir en España esta serie? Con una pregunta, que te la leo. ¿Qué harías si crees que tienes la vida perfecta y de la noche a la mañana descubres que tu pareja te ha estado engañando durante 6 años? Así de fuerte comenzará El Secreto, la nueva apuesta de Antena 3, que como tenga el éxito que ha tenido en Turquía, le va a ir muy bien. Pero esto no es todo de las noticias de Rosas y Pecados. Te cuento que ha recibido un premio, el premio Bronze Tower, en los Nueva York TV Film Awards. Me encanta Jane Rebaisel y Murad Girdini, los protagonistas de esta historia. ¿Y a ti? ¿Tú la viste la primera temporada? Y ahora vamos con otra pareja. Vamos con una pareja que fue muy querida en Yali Chashkili, en Martín Pescador o Golden Boy, como lo reconocéis en muchos países. Y es la pareja que en la serie era Suna y Abidin. Bueno, pues la realidad sabemos que en 2024, en agosto del 2024, antes de que finalizara la serie, pues esta pareja se casó en la vida real. En una preciosa boda que asistieron algunos colegas de ese momento de la serie, que Berrín está guapísima y se veían felices, sobre todo en la entrevista que dieron. Berrín y Ersin pues se veían brillantes, se veían emocionados. Justamente el día de su boda, en la puerta del sitio, dieron una entrevista en la que, como digo, pues regalaron su felicidad en una pequeña entrevista que dieron. İnşallah diyelim yani. Ay hayır ya. İnşallah gerçekten Allah'ın isteyen herkese nasip etsin. Pues la pareja, que sigue siendo una de las parejas más bonitas para mí de las series turcas en la realidad. Siempre pues comparten imágenes de sus viajes, de su vida juntos. Y en esta ocasión ha sido la actriz Berrin Polsan la que ha dedicado como un mensaje de cariño por el cumpleaños de su marido Ersin, y le dicen en su mensaje que la vida es hermosa con él. Esta pareja es una de las parejas que más buen rollo me transmite cuando veo sus fotos de sus viajes. Y ahora pasamos a la última noticia, que como sabéis, hace poquito ha sido la Semana de la Moda de París. En concreto terminó hace poquito, el 6 de octubre. Bueno, pues muchas actrices turcas han asistido, igual que actores como Kerem Bürsin. Y en este caso vamos a hablar de cómo fueron vestidas dos de ellas, Hande Erçel y Melisa Lipamuk. Primero deciros que ambas recibieron muchos elogios y la verdad es que iban guapísimas las dos. Hande ya sabemos que es divina y que siempre es imagen de marcas muy importantes, internacionales. Y en esta ocasión llevaba un vestido como con tonos corales, rojos, negros, así con un rollo bastante asimétrico, así diferente, como con gasita el vestido. A mí la verdad me encantó el vestido y me pareció que era muy favorecedor. Me encantó también, como siempre, su sencillez en el maquillaje y en esta ocasión llevaba el pelo liso. Lo que no me gustó para nada de su estilismo en ese momento fueron los zapatos. No me gustó el super tacón ese que estamos viendo, negro delantero, y el estilo del tacón así como doblado tampoco me gustó, aunque sé que es moda, pero no me gustaron los zapatos. Me hubiera gustado algo más fino. ¿Qué te pareció a ti su estilo? ¿Te gustó este estilo o te llevó a recordar algunos estilismos que llevó en otras ocasiones que te gustó más? Y no solo Hande, como digo, conquistó allí, sino también Melisa Lipamuk, la actriz que ahora está un poco más retirada de la actuación porque se casó y tuvo un bebé. También asistió a la Semana de la Moda de París y fue también guapísima. Se destacó su elegancia, cosa que es indiscutible para mí, que me parece una que tiene una belleza muy elegante y muy exótica. Y en esta ocasión fue con un vestido corto, como dorado, con detalles como de encaje y de lentejuela y mangas largas. El escote, como veis, también es en forma V y también tenía como un detalle de un cinturón así larguito. El maquillaje, como al igual que Hande, natural, y su cabello pues suelto, liso. A mí, ¿qué queréis que os diga? Me encanta, como digo, la elegancia de esta actriz. Hace poquito, si no visteis la entrevista que hizo con el canal de YouTube que hace entrevistas a actores y a famosos del mundo, Ave Talk se llama el canal, pues hizo una entrevista a esta actriz muy interesante en la que se abrió más a contar sobre su intimidad.
sobre lo que es ella fuera de las series y todo lo que conocemos. Es decir, que en este canal de Ave Tal, pues las entrevistas son como muy profundas, como que no son las típicas preguntas, como que es una conversación muy interesante a nivel de mente que te recomiendo que veas al canal. Y en esta entrevista, pues Melissa mostró su lado sensible y se abrió a todos, reconociendo, entre otras cosas, que había pasado en estos últimos años de la actuación mucha presión en la profesión, porque el tema de actuar en series de Turquía pues era muy exigente. Incluso dijo como que en esa etapa de su vida llegó a sentir que se miraba al espejo y que nunca estaba satisfecha. Y también un poco dio a entender como que el mundo de exigencia hacia la mujer que había en la profesión de actriz allí, pues que era muy exigente y que te llevaba a poner en duda tu cuerpo y a ti misma. Me pareció muy fuerte cuando ella contó como anécdota que un productor en una ocasión se dirigió a ella cuando ella ya estaba delegada y estaba bien físicamente, pues le dijo que no, que delante de cámara quedaba un poquito de más y que tenía que bajar de peso un par de kilos. A pesar de que ella se veía normal, que se veía bien, ya esas inseguridades se quedan en la persona. Así que bueno, en la entrevista pues contó muchas cosas y explicó sobre su matrimonio, sobre la felicidad que tenía en su matrimonio y sobre todo con su hijo. Y habló de la importancia que para ella tenía ahora su momento de ser madre y de que no se quería perder ningún acontecimiento en relación a su hijo y que estaba como muy dedicada a su familia y a su hijo, pero porque en ese momento lo necesitaba y necesitaba para desarrollarse como persona y para estar más tranquila, pues dedicarse, como digo, a su familia, a su hijo y a ella misma, porque contó de que estaba yendo a terapia para fortalecer, como digamos, su persona. Una entrevista muy interesante y además este canal también entrevistó hace algún tiempo a Handel Shell, que también estuvo muy interesante, también la recomiendo esa entrevista. Y bueno, si te gustaron estas noticias, por favor escribe en tu comentario y así charlamos y comentamos las noticias. Yo para mí, respecto a los estilismos, si tengo que elegir a una de las dos de esos estilismos, de Handel o Melissa, me quedo con el vestido de Handel, pero me sigue gustando más en cómputo general la belleza de Melissa. Y por supuesto, los zapatos de Melissa me gustaron más que los de Handel. No os pongáis nerviosos, ambas me parecen guapas. Ambas me parecen que tienen una belleza indiscutible. ¿Y a ti qué te parece? Para el próximo vídeo tendréis un análisis de una serie nueva de Mehd Ramazan Demir que se ha acabado de estrenar hace días, la semana anterior, en Disney Plus. Internacionalmente, en Latinoamérica sé que está seguro, en Estados Unidos no sé si está, pero te digo desde ya que te va a encantar mi análisis y creo que te voy a convencer de verla. Así que bueno, nos vemos pronto en el próximo vídeo. Última cosa, si no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo que suba de última hora y así estás al día. Hasta la próxima.